Amén. El Señor bendiga a los miembros fieles de la iglesia, Ministerio Restaurando el Tabernáculo, y aquellas almas movidas por el poder del Espíritu Santo a acercarse a nosotros a través de esta bendición, a través de esta conexión. A los unos y a los otros, a los hermanos fieles de la iglesia Restaurando el Tabernáculo y a los que están llegando, el Señor les bendiga, Señor les guarde. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 10. La cita específica es Primera de Timoteo 4:10. Sin embargo, voy a leer Primera de Timoteo 4 del 6 al 16. Este tema del 6 al 16 es un buen ministro de Jesucristo. Y leo esta sagrada escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Biblia: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercízate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene provecho en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy vamos a hablar de este pasaje, vamos a centrar, a colocar nuestro énfasis, la mayor de las atenciones sobre el versículo 10 de Primera de Timoteo 4. Hay generalidades que atañen esta palabra y tienen que ver con el marco en el cual se escribió Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito conforman lo que se denomina en Instituto Bíblico, en enseñanza bíblica de manera tradicional, epístolas pastorales. Algunos las agrupan de tal manera que consideran que Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son lo mismo, y no es así. El error sería pasar por alto o ignorar que cada una de estas epístolas tiene unas características especiales, un mensaje especial. Al parecer, Timoteo se convirtió a Cristo como resultado del trabajo ministerial de Pablo en Listra. Hechos 14, del 6 al 23 es la referencia. Todavía no estoy tocando lo que aparece en pantalla, sino que estoy dando generalidades acerca de esta epístola. Timoteo se unió a Pablo en el segundo viaje misionero cuando el equipo evangelístico de Pablo pasaba por el área donde vivía Timoteo. El registro es Hechos 16, versículos 1, 2 y 3. En este segundo viaje, Timoteo ayudó a Pablo en Troas, Filipo, Berea, Tesalónica, Atenas y aún en Corintio. Durante el tercer viaje misionero, trabajó con Pablo en Éfeso. De allí Pablo envió a Timoteo a Macedonia, como está registrado en Hechos 19, 22. Un poco después, Pablo se le unió en Macedonia, lo que registra Segunda de Corintios 1 en los versículos 1 y 19.
Y al parecer viajó con el apóstol Pablo a Corintio, como aparece en Romanos 16:21. Al regreso a Éfeso, Timoteo acompañó a Pablo por Macedonia hasta Troas. Hechos 20, versículos 3, 4, 5 y 6. Después Timoteo estuvo con Pablo en Roma. Eso lo afirma Colosenses 1:1, Filemón 1, Filipenses 1:1. Y de allí probablemente hizo un viaje a Filipo. Leas entonces Filipenses 2, del versículo 19 hasta el 23. Al final del libro de los Hechos, Pablo estaba arrestado en Roma. Hechos capítulo 28, del 30 al 31. ¿Y qué es de la fecha de esta epístola? Porque al leer, al investigar, al consultar a investigadores bíblicos, al consultar a escritores del siglo XIX, del siglo XX y más modernos, encontramos una pequeña discrepancia en cuanto a la fecha exacta de la escritura, de la emisión de esta epístola primera de Timoteo. Cuando Pablo salió de Éfeso, dejó a cargo a Timoteo como su representante a fin de continuar su trabajo allí en Éfeso, la gran ciudad de Éfeso, en el primer siglo de la era cristiana. Eso lo podemos leer en 1 de Timoteo 1:3. Tiempo después que Timoteo le escribió a Pablo, Pablo le respondió con esta carta, que es 1 de Timoteo, en la cual da instrucciones a este joven pastor de quedarse en Éfeso y continuar su ministerio allí hasta que Pablo pudiera unírsele. 1 de Timoteo 3:14, al igual que 1 de Timoteo 4:13. En ese tiempo, la iglesia en Éfeso constaba no de un solo lugar para congregarse, sino de varias casas en las cuales los hermanos se reunían, como consta en 1 de Corintios 16:19. Evidentemente, Timoteo no era un anciano allí, en Éfeso no lo era. Y Pablo le habla a los ancianos de Éfeso en esta carta, como personas diferentes a Timoteo. Cuando Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso hacia el final de su tercer viaje misionero, él les había advertido sobre falsos maestros que habrían de levantarse y presentarse en medio de la congregación. ¿Dónde encuentro referencia a esto que acabamos de decir? 1 de Timoteo 1:6, 1 de Timoteo 6:21, y también aparece en 2 de Timoteo 2:18. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Eran dos de esas personas peligrosas que trastornaban el evangelio, que andaban en filosofías, en tradición de viejas, como dice Pablo. 1 de Timoteo 1:20. También menciona Pablo a otros que trastornaban o que querían trastornar el evangelio, trastornar el corazón de los hermanos en la iglesia. Tal cual ocurrió en el primer siglo de la era cristiana en Éfeso, sigue ocurriendo en Barranquilla. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1, del 3 al 11, 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, y también 1 de Timoteo 6, del 3 al 10. Ahora bien, cuando yo leo 1 de Timoteo, encuentro énfasis que Pablo hace al escribirle al joven Timoteo. ¿Cuáles son los énfasis de este tema? Entonces yo podría decir que aquí hay temas centrales. Al leer la epístola encuentro y entiendo temas centrales: la fe en Cristo Jesús, Cristo nuestro gran Salvador, nuestra salvación como miembros del cuerpo de Cristo, las obras de la fe, hay reprensión, integridad personal, se enfatiza el evangelio de Jesucristo, se habla de ética, se habla de escatología o de los asuntos del tiempo del fin o asuntos por venir. Pero por encima de todo, yo puedo decir que el énfasis central de 1 de Timoteo es el orden en la iglesia. Todo lo demás
fe, salvador, salvación, las obras de la fe, reprensión, integridad personal, el evangelio, ética y cristología, apuntan hacia el gran tema del orden que debe haber en la iglesia de Jesucristo, porque había desorden y algunos como Himeneo y Alejandro querían perturbar el corazón de los hermanos miembros de la iglesia en la ciudad de Éfeso, tal cual ocurre todavía en Barranquilla. En la iglesia debe haber orden. En la iglesia de Jesucristo en general y en cada iglesia en particular, en cada congregación en particular, debe haber orden. ¿Qué orden? El orden de Dios. El orden que Dios estableció para una congregación específica. Si no hay orden en la iglesia, lo que existe entonces es caos, anarquía. Y donde hay caos y anarquía, no mora el Espíritu Santo del Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Habiendo dicho eso, entonces vamos a ingresar un poco en 1 de Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cuando hablo del orden en la iglesia, me refiero a Dios llama a un hombre, a una mujer, los coloca como pastores en una congregación y les da directrices claras y va a seguir hablándoles claramente. Como los llamó, los ha capacitado. Como los capacitó, se va a seguir dirigiendo a los pastores de una congregación en particular. En cada congregación en particular, establecida por el poder de Dios, no por ningún concilio, no por ningún hombre, no por el deseo del corazón del pastor o de la pastora de tener una iglesia y estar al frente de ella, sino por el orden de Dios, llamamiento legítimo de Dios a la vida de los pastores. Entonces ahí tiene que haber un orden. De ahí se va a desprender un orden, el orden de Dios, el orden de Dios. En pocas palabras, hágase en la iglesia la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se haga en la iglesia ni la voluntad de los pastores, ni la voluntad de ningún miembro del cuerpo de Cristo congregado en una iglesia en particular. Por ejemplo, la nuestra. A eso nos ha llamado el Señor. A no vivir en caos, a no vivir anárquicamente, como si nosotros no tuviésemos alguien que tiene que dar cuenta por nuestra vida. En el caso de los pastores, al leer el libro de Hebreos, encontramos palabra fiel de ser creída en el sentido de orar por los pastores, porque ellos tienen que dar cuenta por las almas que llegan a la iglesia. Alabado sea el Señor. Por la grey. A la grey llegan no solamente ovejas, sino llegan otro tipo de personas que no realmente son ovejas del Señor. Son indómitos, anárquicos, no aceptan el gobierno de Cristo en sus vidas y con mucha menos razón van a aceptar la autoridad del hombre o de la mujer que Dios ha puesto delante de una iglesia en la cual se congrega y a la cual menosprecia. Menospreciar. Cuando uno va a una iglesia y uno menosprecia al pastor, menosprecia a la pastora, menosprecia el orden que hay allí y menosprecia las directrices que el Espíritu Santo ha trazado para esa iglesia, es menospreciar al Dios que tomó a esos dos y los colocó delante del pueblo, los colocó en esa iglesia. Cuando mi esposo y yo nos empezamos a congregar por orden del Espíritu Santo, finales del año 1985, aún trabajaba yo en la mina, en La Guajira, y comienzos del año 1986, ya de vuelta acá en Barranquilla, establecido nuevamente en Barranquilla. Cuando llegamos a la iglesia, no llegamos a imponer nada, llegamos, vimos, observamos y el Señor empezó a hablarnos, a revelarse a nuestra vida. No podíamos pasar por encima de la autoridad que Dios había delegado sobre las autoridades allí, en la iglesia, en la congregación, en donde estábamos, a donde llegamos, en donde nos dieron la bienvenida. Estuvimos sujetos a los pastores en todo
lo de buen nombre, lo de virtud, en todo lo que exaltaba y ensalzaba el nombre de Jesucristo. En todo lo ético, en todo lo legal, allí estuvimos sujetos hasta cuando el Señor nos habló diciendo, en medio de, sal de en medio de ellos. En tanto este hombre estuvo vivo como pastor nuestro, estuvimos sujetos a él, respetando y entendiendo lo que significa autoridad. Y la autoridad no se compra, la autoridad es delegada, dada por Dios y recibida por los hombres. Alabado sea el Señor. En este sentido, vuelvo a enfatizar el hecho de que hay un llamamiento por encima de todos los detalles, argumentos paulinos en primera de Timoteo. Hay una idea central que subyace y es el llamado al orden dentro de la iglesia. Orden dentro de la iglesia. Cuando yo leo primero de Timoteo 4:10, mira lo que se me dice en la parte central, porque esperamos en el Dios viviente. Esperar en Dios. No vulnerar sus tiempos. No tomar decisiones que contravienen la voluntad del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Dios, a todo el que llama a la iglesia de Jesucristo, ha puesto delante de él o delante de ella algo que el Señor, una comisión, ha puesto sobre sus hombros, hombre o mujer, unas responsabilidades a las cuales le llamó. Y más nos vale desarrollar todo esto que el Señor nos ha ordenado dentro del orden de Dios, no fuera del orden de Dios. Porque si en la iglesia todo el mundo empieza a hacer lo que quiere hacer, hay caos, hay anarquía y el Espíritu de Dios no está allí. La sujeción a las autoridades puestas por Dios es un principio inmenso. Imagínate tú, ¿cómo podría yo decir que amo a Dios a quien no veo y luego decir que amo a los pastores a quien veo pero no me sujeto a ellos? Si no amo a los pastores, si no respeto a los pastores, si no me sujeto a los pastores, ¿cómo me atrevo yo a decir que amo a Dios, que me sujeto a Dios? Si lo que veo lo menosprecio, ¿qué de aquello que no veo? Porque hay unos principios inviolables de Dios para nuestra vida como miembros de una congregación en particular. En esta pequeña introducción, vamos a permitir que la palabra nos enseñe algo, nos llame la atención sobre algo. El verbo es el piso. Esperar. Esperar. Y en 3 pasajes de la Sagrada Escritura, el verbo el piso, que tiene que ver con el esperar en Dios, va seguido de 3 preposiciones diferentes. Y más allá de las preposiciones, subyace una enseñanza para cada uno de nosotros, un llamamiento que de una manera sencilla y práctica el Espíritu Santo nos hace como miembros del cuerpo de Cristo. Primero, la preposición eis, que en español podría traducirse como hacia o en. Leamos, por ejemplo, Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Primera de Pedro 3:5 nos enseña, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ve, hermano, y con esta preposición, eis, traducida en o hacia en español, en castellano, sabemos que la esperanza está dirigida a Jesucristo. Se dice, sabemos que la esperanza está dirigida a Cristo Jesús y nuestra esperanza está centrada, apoyada, sustentada en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2, la preposición epi, que significa sobre, en algo, sobre algo. Romanos 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, esperarán en él, esperarán en él. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:10? Y luego 5:5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, espera
en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Con esta preposición entonces se expresa el terreno sobre el cual reposa nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está depositada en lo que humanamente podemos hacer, en nuestro intelecto, en la enseñanza adquirida vía universidad, vía bachillerato, no está en nuestro conocimiento secular de muchas cosas. No, porque si nuestra esperanza está en nuestro salario, y nuestra esperanza está en nuestra jubilación, y nuestra esperanza está en las cosas tangibles, vana es nuestra esperanza. Mas he aquí que el Señor Jesús es abundante en darnos palabra, en darnos su Espíritu Santo sin límite, para que nosotros, con una esperanza intacta en el Cristo de la gloria, podamos dirigirnos en todos los asuntos que atañen nuestra vida, en el trabajo, en lo secular en general. Allí la esperanza no está en el trabajo por sí mismo, sino quien nos dio el trabajo. La esperanza no está en el salario que recibimos, sino quien nos da el salario, quien nos permite recibir un salario. Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está sobre Él. Tercero, aparece literalmente la preposición en, que es en. Primera de Corintios 15:19 nos sale al rescate. Aquí con esta preposición se expresa que Cristo es el terreno sobre el cual ponemos la esperanza, que Cristo es la esfera y el elemento en el cual ponemos la esperanza. Voy a leer 1 de Corintios 15:19. Alabado sea Jesucristo el Señor. 1 de Corintios 15:19. Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando uno empieza a leer el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo usa la ironía, el sarcasmo, para dirigirse a muchos, sobre todo, no únicamente a los saduceos que no creían en la resurrección. Y por eso Pablo les habla de esta manera. Si nuestra esperanza, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y sale al rescate diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este versículo, lleno de sarcasmo, una figura de dicción, es usada por Pablo para enrostrarle a aquellos saduceos y otros que no creían en la resurrección el hecho de que Cristo había resucitado. La esperanza nuestra está en el hecho de que Cristo se levantó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, no se hubiese levantado de entre los muertos, vana, absolutamente vana, sería nuestra esperanza, sería nuestra fe. Mas he aquí que la tumba no lo retuvo. He aquí que se abrió la tumba y fueron el día domingo temprano a preguntar por el maestro, y el ángel les dijo: ¿por qué lo buscáis aquí? Él no está aquí, él ha resucitado, él se levantó. Alabado sea el Señor, por cuanto Cristo resucitó. He ahí la frutilla del postre, he ahí el asidero de nuestra fe, de nuestra esperanza. Así como él resucitó un día, nosotros resucitaremos en un cuerpo glorificado, en soma neumaticon. Alabado sea el Señor. Pero en tanto estas cosas ocurren, nos toca a nosotros vivir la vida de tal manera que nuestra fe esté intacta, no en lo que individualmente o colectivamente podemos hacer por nosotros mismos, sino en el Cristo que ya nos ha llamado, que nos ha dado palabra en la cual confiar, en la cual creer y en la cual persistir en cuanto al devenir de la iglesia y al devenir de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. En nuestro peregrinaje o peregrinar en la tierra, el Señor ha provisto la sobrenatural ayuda de su Espíritu Santo para que en nuestros días de peregrinar el Señor esté con nosotros cual poderoso gigante. Recuerdo entonces la gesta del pueblo de Israel en una etapa en la cual el líder era Samuel y había ataques, corrían los días en los cuales los filisteos acosaban, atacaban a Israel, y en esta ocasión el pueblo llamó
a Samuel para que estuviera con ellos, y Samuel tomó una piedra de ayuda, piedra del socorro, que llamó Ebenezer. La piedra le llamó Ebenezer, y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y recuerdo que en esa gesta el Señor Jesucristo, o como se dice en la palabra en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, les dio la victoria, porque hubo truenos de qué magnitud, rayos de qué magnitud, que los filisteos entendieron que era Jehová peleando por el pueblo de Israel y huyeron despavoridos. De allí en adelante, por eso es que dice Samuel, Ebenezer levantó la piedra conmemorativa, una piedra, una pequeña roca la levantó y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el Señor hasta aquí nos ha ayudado, y en tanto nosotros sigamos sujetos a Él, sumisos a Él, habrá bendición y vida eterna en cada uno de nosotros. Dios no es caótico, Dios no es anárquico. Hay un gobierno, y toda autoridad que vemos aún en lo secular es porque Dios lo ha dado. Traiga la memoria, pueblo, el encuentro que Jesús tuvo con Pilato, o mejor aún, el encuentro que Pilato tuvo con Jesús. Se dirige a él, Jesús calla. Luego, medio enojado, dice que Pilato, que él tenía la autoridad para lo uno y para lo otro, y que él le respondió: Jesús, no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada de lo alto. Es decir, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de un orden en el cual, de manera legítima, legal, Dios da la autoridad. Dios da la autoridad, y esa autoridad que Dios da en el cuerpo de Cristo no la podemos vulnerar ni con nuestros malintencionados comentarios, ni con nuestra mente calenturienta llena yo no sé de qué cosas. No podemos aventurarnos a estar oponiéndonos directamente al Dios del cielo con nuestra actitud de rebeldía, de anarquía, de caos. No podemos ser ni anárquicos ni caóticos. El Hijo de Dios no es anárquico, la hija de Dios no es caótica. Alabado sea el Señor. El sustantivo, el verbo es el piso en griego bíblico. El piso es el correspondiente sustantivo. ¿Y cómo podríamos traducir eso? Esperanza, esperanza favorable y confiada. Entonces, de manera resumida, podríamos decir que el sustantivo elpis, traducido al español como esperanza, describe a grosso modo tres cosas. La feliz espera del bien, de algo que uno espera. La bienaventurada esperanza, el esperar confiadamente en que algo nos va a acontecer, en que el bien de Jehová, en que el buen tesoro de Jehová se va a abrir, y de allí, desde el arcano cielo, bendición y vida eterna van a ser derramados sobre nuestra vida en cada necesidad de cada hijo de Dios. La espera del bien de Jehová. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en esto no hay mudanza. Santiago 1:17 nos enseña lo siguiente: el Padre, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al decirnos la palabra, prometió desde antes del principio de los siglos. En eso hay inmutabilidad. Dios no va a cambiar. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Romanos dice: sea pues Dios veraz y todo hombre mentiroso, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe tiene que ser en Dios y nuestra esperanza tiene que ser en Dios, no en lo que literalmente podemos hacer. Segundo, elpis también nos habla de algo más contundente: la base sobre la cual descansa la esperanza. A eso se refiere elpis. Ejemplo, Hechos 16:19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. Hay aquí una mujer que andaba con espíritu de adivinación diciendo un montón de sandeces tras Pablo y Silas. Pablo reprendió ese espíritu y mira bien lo que dice la palabra. La esperanza de su ganancia, ese demonio de adivinación salió de esta mujer. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no es el Junior de Barranquilla. Nuestra esperanza no es la selección Colombia, que está a punto de no clasificar. Nuestra esperanza no está en esas cosas. Nuestra esperanza viene de lo alto. Viene de aquel que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del poder de Dios. Tercero, el sustantivo elpis, traducido a esperanza, tiene que ver con esto. El objeto, o se refiere a el objeto sobre el que se fija la esperanza, sobre el cual, aquello sobre lo cual está ahincada, afincada, prendida nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea ahora y por siempre aquel que resucitó, aquel que murió por nosotros en la cruel cruz del Calvario, y aquel que muriendo voluntariamente, entregándose voluntariamente a la muerte, nos redimió. Alabado Jesucristo. La respuesta nuestra a semejante demostración de amor no puede ser inferior a la fe que en nosotros han colocado y a la esperanza de la cual hemos estado hablando. Sigamos al blanco, prosigamos. Entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Qué podemos decir de la esperanza? La esperanza. Pablo habla de fe, esperanza y amor, y dice el mayor de los tres es el amor. Habla de esperanza. Hoy estamos hablando de nuestra esperanza, de lo que nosotros esperamos de Dios y en Cristo Jesús. Primero es un don del Espíritu Santo. Antes de haber nacido de nuevos, antes de haber sido bautizados por el poder del Espíritu Santo, ¿qué esperanza teníamos nosotros? Ninguna. En las cosas tangibles, en lo inmediato, en la inmediatez de las cosas. Y pensar en la vida eterna era algo que nos asustaba. O mejor aún, era algo en lo cual procurábamos no pensar. Es un don del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 13, versículos 8 y 13? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces podemos concluir a la luz de 1 Corintios 13, versículos 8 y 13, que la esperanza, elpis, es la palabra en griego bíblico, es un don del Espíritu Santo. ¿Qué es la esperanza? Plena confianza. ¿Qué nos enseña, qué nos recuerda, qué nos trae a la memoria? Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ayalama suma el ekeyet sayansu. ¿Qué es la esperanza? La esperanza nuestra en Cristo Jesús depende de la resurrección de Cristo Jesús. 1 Corintios 15:19. Si en esta vida, una vez más, hacemos alusión a esta cita, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aclaro que Pablo aquí hace uso de la ironía, del sarcasmo, para dirigirse en 1 Corintios capítulo 15 a saduceos y otros que no eran saduceos, que definitivamente no creían en la resurrección de los muertos. El fundamento nuestro, la esperanza nuestra tiene como fundamento, como piso, como fundamentación, la resurrección de Cristo, por cuanto resucitó de entre los muertos. Dicho de mejor manera, Él
poder que operó en Cristo, levantándole, resucitándolo de entre los muertos, es el asidero, el piso, el cimiento, el fundamento de nuestra esperanza. Porque así como resucitó de entre los muertos, nosotros, sea que hayamos muerto y resucitemos en un cuerpo glorificado, o que estemos presentes en el momento de rapto y seamos transformados, estaremos con Cristo Jesús para siempre. Pero ¿qué de esta vida? Porque tú puedes decir, sí, yo entendí la vida eterna, pero ¿qué del presente? El Señor nos ha dicho que Él nunca nos ha dejado solos en esta vida. Somos templos del Espíritu Santo, altares del Dios viviente. En donde estemos nosotros, Él estará. Donde Él está, Él estamos nosotros. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en otra parte de la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, se nos dice de manera enfática, y su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Salmo 23, ¿qué dice? En el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Promesa del Señor de estar con nosotros todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra, que habrá de ser llena del poder, del conocimiento, de la gloria del Dios Todopoderoso. Así es que hasta ahora podemos decir, en lo poquito que hemos enseñado o compartido o recordado o traído a la memoria, que se nos exhorta a esperar en Dios. Pero ¿cómo se nos exhorta? La manera como debemos esperar: pacientemente. Debemos esperar con paciencia, correr esta carrera con paciencia, no precipitarnos en ninguna mala decisión que pueda afectarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean en la iglesia o en la casa. No podemos tener como lema, como slogan, lo que muchos dicen en el llano: sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, queriendo decir, hago lo que me dé la gana. No podemos hacer lo que nos da la gana. A apóstol Pedro, el Señor se le dirigió. ¿Se acuerda que al final, después de resucitar, así como Pedro negó 3 veces al Señor en el arresto en Getsemaní de Cristo Jesús, Cristo ya resucitado, a la orilla del mar de Galilea o lago de Galilea, se les aparece. Y estando reunidos allí, le habló a Pedro en 3 ocasiones y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y de manera amarga Pedro le tocó recordar que, así como en esta ocasión, 3 veces el Señor le preguntaba si amaba al Señor, él 3 veces lo había negado. Bendito sea el Dios a quien servimos, a quien un día veremos cara a cara. Gracias, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre. Antes Pedro se ceñía los lomos e iba donde quería. Después de haber nacido de nuevo, después de ser lleno del poder del Espíritu Santo, después de Pentecostés, el Señor era quien le ceñía a él los lomos y le dirigía a donde el Señor quería. Igual que nosotros, antes hacíamos lo que queríamos, es decir, vivíamos en anarquía y en caos. Ahora hacemos lo que el Señor nos manda hacer, aunque no lo entendamos, aunque cueste, aunque traiga dolor. Porque al Dios del cielo, al Padre eterno, nosotros no lo procuramos entender, sino que le obedecemos. Habiéndose revelado a nosotros por el poder del Espíritu Santo, nos toca a nosotros creer y esperar pacientemente. Entonces, la esperanza, de manera resumida, bíblicamente hablando, es un don del Espíritu Santo, es plena confianza en el Señor y tiene como fundamento, como piso,
como cimiento la resurrección de Cristo. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Hagamos una preguntita bíblica, que sea la Biblia respondiéndonos. Hemos tomado unos ejemplos. ¿Quiénes esperaron pacientemente? Empecemos con Enoc. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 11:5. Agradó a Dios y fue traspuesto, no vio muerte. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios, no fue traspuesto. Y fue traspuesto, no vio muerte, agradó a Dios, esperó pacientemente en el Señor, en esa temprana dispensación, en la alborada del tiempo del hombre. Otro personaje bíblico, Noé. Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, esperó 120 años pacientemente, durante los cuales hizo dos cosas: la fabricación del arca, según las medidas, según el modelo mostrado, y la predicación de la palabra. No cambió el mensaje, no lo cambió, no lo adulteró, no le echó agua a la leche para aumentar volumen, sino que lo que le dijeron que predicara, eso y no otra cosa, predicó. A nosotros el Señor, a mí, el Señor me ha impuesto un mensaje, ha dado palabra. Ay de mí como no dé la palabra. Y al respecto puedo decir, una vez el Señor me reveló y me dijo, aunque haya uno o dos, te toca predicar la palabra de Dios. En cierta ocasión, porque ya había predicado 2 ocasiones y me encontraba medio con aprehensión, porque en la primera vez que prediqué, un caballero que se me acercó de mala gana a expresar su desagrado por el mensaje que yo había predicado. En segunda instancia, la segunda ocasión, fue un joven quien me dijo que ni gustaba de mí, que se sentía mal cuando yo estaba cerca y que, por supuesto, rechazaba el mensaje. Entonces, mi actitud fue, no predico más, porque me estoy metiendo en líos, me estoy metiendo en problemas y no quiero meterme en problemas. No he venido a la iglesia a meter en problemas. Y el Señor me habló. Señor me habló y dijo, ese carácter en ti yo lo puse, y da la palabra, no tengas temor. A veces he tenido temores mientras estoy predicando la palabra, porque creo que me suena muy fuerte, y el Señor me dice, ¿a qué temes? ¿Por qué temes? Si soy yo el que te estoy mandando que prediques la palabra, que des la palabra. Hay de ti como no des la palabra. Así que a mí personalmente me toca, es mi deber, mi obligación con Dios, el dar toda la palabra que el Señor ponga en mi corazón, todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha enviado a predicar. Oía una voz que no quería escuchar durante mucho tiempo antes de iniciar la iglesia, esta obra. Y el Señor me decía, Wilfrido, prepara a mi iglesia para un encuentro conmigo en las nubes. ¿Sabes cuál es la envergadura, la extensión, la profundidad de preparar a un pueblo para un encuentro con el Señor en las nubes? Para el rapto de la iglesia significa enseñar. Enseñar significa exhortar, significa consolar, significa edificar. Todo lo que el Señor nos mande a hacer, nos toca hacer. Leamos acerca de Noé. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Quién más esperó pacientemente? Abraham. Salió de Ur de los Caldeos, entre los ríos Tigris y Éufrates, hacia el sur de la Mesopotamia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Qué dice la Biblia de él? Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Lo único que recibió fue la palabra de Dios, dejó su parentela, dejó la comodidad y abundancia de vida en medio de sus padres, en medio de su parentela, en medio de Ur de los Caldeos, y salió. Fue obediente y esperó todo lo demás con paciencia. Esperó, por ejemplo, a un hijo. A la edad aproximada de 75 años recibió la promesa de que tendría el hijo de la bendición de Dios, de la herencia, Isaac. Y estando ya de mozalbete, muchacho, el Señor se lo pide. El hijo que le había dado, que le había prometido, el hijo de la herencia, se lo pidió para sacrificio. No lo dudó, le dolió, claro que le tuvo que haber dolido, porque Abraham no era sino un hombre sujeto a pasiones como cada uno de nosotros, pero por encima de las pasiones que se agolpaban en su mente y en su corazón, obedeció y estuvo dispuesto a sacrificar. Esperó, en cuanto al hijo de la promesa, esperó un cuarto de siglo, esperó 25 años. Pacientemente esperó. Mira lo que dice la palabra. Repetimos, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién más que es un ejemplo de fe esperó pacientemente? Sara creyó que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido, aunque se rió. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Alabado sea el Señor Jesucristo. Sara, medio dudosa, se rió cuando el ángel de Jehová le habló que habría de tener un hijo. ¿Cuáles eran las condiciones locales, físicas del entorno de Sara? Sara era una anciana. Sara ya no menstruaba. Como dice la palabra en una figura de dicción que se llama eufemismo, ya no tenía la costumbre de las mujeres. Y mujer que no menstrua no puede tener hijos, es estéril ya. Mira el impedimento físico de ella, anciana, no menstruaba, estéril era. Mira el impedimento de Abraham, ya un anciano, 100 años. Y sin embargo, el Señor pasó por encima de las limitaciones físicas, porque Abraham creyó y porque Sara terminó creyendo y se presentó el hijo de la promesa. Apareció Isaac. ¿Quién más en el Antiguo Testamento es un ejemplo de fe? Moisés. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:23 literalmente nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si hay una frase, si hay una cláusula u oración que a mí personalmente me ha llamado la atención, es eso de Moisés. Siendo ya mayor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el vituperio con el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor, porque entendía por el poder del Espíritu Santo, este hombre santo, que los placeres que da la vida común y corriente son temporales. 20, 40, 30 o más años. Eso perece. Pero entendía además que más allá de la vida que llamamos humana, subyace la verdadera realidad. Y aunque sea redundante en lo que acabo de decir, me refiero a algo. Porque, ¿qué es lo que el hombre llama real? A lo que ve, lo tangible, lo palpable, lo físico, lo químico, lo electromagnético. ¿Y qué de la vida eterna? Alabado sea el Señor. Bendito ahora y por siempre sea el Dios todopoderoso.
¿Quién más esperó? Israel. Israel. 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El colmo sería que tú o que yo en la iglesia no creyésemos literalmente que el mar rojo se secó y que en tierra seca pasó el pueblo. Hay algunos que han argumentado sandeces colosales, como por ejemplo que en cierta época del año el viento sopla de un lado a otro y el agua la lleva para otro lado, y entonces no es ningún milagro que hubiesen pasado en seco. Pero si la Biblia dice que Faraón y los que perseguían junto con él al pueblo fueron ahogados, jinete y caballo, entonces en un charquito el Señor ahogó al ejército que perseguía al pueblo. Entonces se produjo un verdadero milagro. Entonces el milagro fue mayor. Jehová reprenda toda incredulidad en la iglesia de Jesucristo. ¿Quién más tuvo fe? ¿Quién esperó pacientemente? ¿Quién tuvo la esperanza y esperó pacientemente? Rahab, la ramera, de la cual hemos hablado ya en otras ocasiones en la escuela dominical nuestra. No pereció en Jericó. ¿Qué dice Hebreos 11:31? Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y el nombre Rahab aparece en la ascendencia de Jesús. Alabado sea el Señor. Y hay otros, y otros muchos. Por ejemplo, Hebreos 11, del 12 al 16, vamos a leer. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Está hablando de Abraham. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese lenguaje ya no lo escucho en tantas iglesias en Barranquilla. Hablar de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra es hablar un lenguaje que muchos llaman antediluviano, perónico, precámbrico, vetusto. Ya no de moda. Y sigo leyendo el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de mí cuando sabe y ve, sin que nadie le tenga que decir nada, que yo sigo esperando y he prometido hacer su voluntad, aun cuando me siga costando, aun cuando casi me cueste la vida, seguiré siendo fiel, aun cuando a usted le desagrade mi actitud como pastor ante estas cosas, o le desagrade la forma como yo hablo, o le desagrade las verdades que el Señor por su espíritu me manda a decir, porque te quiere mover, te quiere transformar, te quiere cambiar, preparar para algo que el Señor ha estado preparando desde ya y de lo cual anunció el año pasado que este año habría de ser en la iglesia a través de cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos exhorta por Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, de manera personal, específica, a esperar con paciencia en el Señor. A que no olvidemos que todo depende de Él, no de nosotros. Que las malas decisiones nuestras pueden acarrearnos tropiezos innecesarios, sinsabores innecesarios. Entonces, aun cuando le desagrade que yo le recuerde, te voy a preguntar y me pregunto a mí mismo, ¿qué hacer durante la espera? ¿Qué hacer durante la espera? A mí el Señor me habló hace bastante tiempo. Nunca lo voy a olvidar y no me es oneroso, pesado, cansón repetirlo. En una sesión de consejería matrimonial, mi esposo y yo estábamos a las 7 en la iglesia, dando palabra a varias parejas, muchas cristianas, otras mixtas, el cristiano y ella no cristiana. Y a mí el Señor me habló, escuché clara la voz que me decía, entre la oración y la respuesta de Dios
hay tres cosas que deben hacer. Primero, adorar, alabar al Padre. Segundo, orar por el prójimo, por aquellos que están en una condición igual a la nuestra o peor. Y tercero, llamar lo que no es como si fuera. Estos tres mandamientos recibí yo personalmente del Espíritu Santo. Y creo que en mí está el Espíritu Santo y tengo la autoridad para decirle a la iglesia que pastoreo que eso el Señor nos lo manda a hacer, a llevar a cabo. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por la oportunidad feliz, bienaventurada de predicar tu palabra y de dirigirme a las ovejas que tu Espíritu Santo ha llevado a la iglesia, ministerio Restaurando el Tabernáculo. Gracias, porque con llamado eterno, con llamado fuerte, nos has llamado, comisionado a estar al frente de ministerio, iglesia, ministerio Restaurando el Tabernáculo. Te pido por los fieles de la iglesia Restaurando el Tabernáculo, para que ninguno haga conforme a su voluntad, sino que en paciencia podamos esperar lo que tú digas, lo que tú nos ordenes, que seas tú ese faro en medio de la tenebrosa noche, que tú nos des tu clara guía y tu clara dirección como clara la luz del sol en una mañana sin nubes. Esa guía es tu Espíritu Santo. Que nunca dejemos de clamar, de orar, que nunca dejemos de tener nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque Él hará todo lo que hemos pedido. Aún antes de abrir los labios, la boca para pedir, ya el Señor anticipadamente sabía de qué cosas teníamos necesidad. Pero oramos porque el Espíritu nos insta, porque la Biblia nos enseña a orar sin cesar, a tiempo y fuera de tiempo. Oramos con la esperanza de que veremos el amanecer de un nuevo día, con la esperanza de que cada necesidad nuestra en oración ha subido a tu presencia, que tu oído no está sordo, no está cerrado, que hemos subido en memoria delante de ti junto con nuestras necesidades y peticiones, y que en el tiempo justo, ni antes ni después, tú nunca llegas tarde, darás la respuesta, proveerás lo necesario, harás lo necesario, y veremos entonces el amanecer de un nuevo día y levantaremos nuestros brazos, levantaremos nuestra voz y te alabaremos, te bendeciremos y nos gozaremos en tu augusta presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.